Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Salmos. Lección número 7 para el sábado 17 de febrero de 2024. Tu amor es grande hasta los cielos. Buenos días, queridos hermanos y amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de Escuela Sabática Fácil. Como siempre, su servidor Néstor Salguera y César Vargas. Gracias a Dios, damos por habernos dado la oportunidad de volvernos a reunir, ¿verdad?, en este programa para repasar nuestra lección número 7 ya. De este trimestre del 2000. César, ¿y cómo has estado? Esta semana ha sido una semana bien bendecida, ¿verdad? Bendecida y cansada. Pero bueno, cansada de la mejor manera, porque ha sido una semana en la que hemos estado en campaña evangelística, ¿verdad? Amén. Y bueno, ha sido para la gloria de Dios. Hoy hubieron bautismos por esas campañas. Así es. Y bueno, el reino de Dios se va engrandeciendo. Así es, y recuerden siempre suscribirse al canal, denle like, comenten ahí lo que ustedes quieran ahí de lo que están aprendiendo de la escuela sabática, y nosotros vamos a leer, ¿verdad?, los comentarios. César, vamos a leer dos comentarios destacados, tres vamos a leer. Dice María Esther, ¿verdad? Felicidades por el ministerio que tienen, abundantes bendiciones, hermanos en Cristo. Gracias, María Esther, por estas bendiciones y estas felicitaciones que nos das. Sí, este ministerio con la vida de Dios va a crecer, César, ¿verdad? Va a crecer y va a ser de bendición. Esa es la idea, ¿verdad? Que más personas puedan conocer y estudiar la palabra de Dios, que es lo que más nos interesa, que conozcan a ese Dios de las Escrituras. Amén. Dice Alberto González, muchas bendiciones, mis hermanos en Cristo. Sigan adelante. Dios sea fortaleciendo cada una de nuestras vidas desde Puerto Rico. Bueno, Alberto, muchas gracias por tu buenos deseos, y qué bueno saber que en Puerto Rico, en la isla del encanto, ¿verdad?, nos están viendo hasta allá, y que no sea la isla del encanto, sino que sea la isla del Espíritu Santo, que ahí esté el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Anthony Sequeira, buenos días, amigos y hermanos. Esta lección nos enseña 4 cosas importantes. Número 1, Dios pelea por nosotros. Número 2, Dios juzga justamente. Número 3, Dios intercede por nosotros. Y número 4, Dios nos muestra su morada en el cielo para que nos acerquemos con confianza en su santuario. Muchas bendiciones desde Chile, dice. Bueno, gracias por ese comentario, Antonio Sequeira. Se ve que estás estudiando eso. Ánimo, sigue estudiando, ¿verdad? Y qué bueno que puedas compartir este comentario con nosotros. Gracias a todos los que están siempre, ¿verdad?, conectados. Tenemos saludos a España, ¿me dijiste, César? Sí, a nuestra hermana Reina Castillo. Reina Castillo, sí, la hermana Reina Castillo. Reina Castillo. Creo que estuvo hace poco aquí, ¿verdad? Y aquí en Nicaragua estuvo de visita a nuestro hermano, su esposo, nuestro hermano Manuel. Manuel. No me acuerdo su apellido, pero sé que se llama Manuel. Manuel de Castillo. Así es. Saludos a toda la familia, ¿verdad? Sus hijas y su muchacho, ¿verdad? De todo. Así es. Bueno, vamos a pasar a la lección entonces, pero antes de eso vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, Señor, gracias te damos por tus abundantes y ricas bendiciones, Señor, obtenidas hasta este día. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias por darnos fuerza y fortalecer nuestra fe. Gracias a Dios por las campañas realizadas aquí en el distrito de Chinandega, por cada pastor, Dios, que has usado, y que cada miembro también de iglesia, Señor, involucrado en la obra, pudo, Dios, hacer su parte. Gracias por las almas, oh Dios, que pudieron también aceptar tu salvación y hacerlo públicamente a través del santo bautismo. Padre, bendícenos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección 7 para el sábado 17 de febrero de este año 2024. ¿Tiene como título, César? Tu amor es grande hasta los cielos. Amén. ¿Cuántos creemos que el amor de Dios es grande? Amén. Es maravilloso, ¿verdad? Dice el texto para memorizar, lo encontramos en el Salmo 57, versículos 9 y 10. Dice,
Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Amén. Aquí el salmista César en este texto menciona dos características, o mejor dicho, dos cualidades que tiene el Señor. Número uno, el Señor tiene amor. Bueno, sabemos que esa es la esencia de Dios, ¿verdad? Es amor. Dios es amor. Y número dos, la fidelidad de Dios. Dios, cuando tuvo la oportunidad de hacer pacto con Israel, siempre se mantuvo fiel, porque el pueblo siempre hacía, digamos, rebeldía, se iba de parte de Dios y se iba para de otros pueblos, adoraba a otros dioses, y Dios siempre perdonaba sus pecados, ¿no? Así, ahora te alabaré entre los pueblos, cantaré al Señor, cantaré de ti entre las naciones. Una persona que no ha experimentado este amor no puede hablar o no lo puede entender. El salmista, lo que entendí en esta lección yo, es que el salmista en su experiencia, que hay experiencia vivida, le permitía ahora saber que Dios es grande y que cuida de nosotros. Así es. Ahora, nosotros podemos hablar de lo que hemos vivido, del futuro no sabemos, pero sí nos ayudan a tener confianza, porque el Dios de antes, el Dios que ha estado con nosotros hasta hoy, seguirá estando, decía la promesa, hasta que Él venga por segunda vez. Amén. No, y algo que mencionaste, César, es que cuando nosotros experimentamos el amor, es como cuando nosotros nos enamoramos. ¿Se acuerdan que nos enamoramos de sus esposas? O los que tienen novia. Quieren contarle a todo el mundo eso, ¿sí o no? Quieren contarle que están enamorados, que tengan el amor de su vida y que sin esa persona no pueden vivir. Y entonces es lo mismo. Cuando el ser humano se encuentra con Dios, que es lo que comienza a sentir. Primeramente, recibe el amor verdadero, ¿verdad? De parte de Dios. Y ahora comienza a publicar ese amor, ¿verdad? Porque no podemos quedar, como dicen, callados, porque entonces seríamos egoístas. No, es que es difícil cuando tú haces eso. Recuerda que cuando Jesús se encontraba con alguien y lo sanaba o le hacía algún favor, Jesús le decía, no le digas a nadie, pero es que es difícil de esconderlo. Más lo hacían. Sí, más se regaba el chisme. Así es. Pero eso es porque el gozo que se siente es difícil de entender. Alguien que ha conocido a Cristo no lo puede esconder porque cambia la manera de expresarse, de manera de vestirse, todo cambia y la gente lo nota. Así es. Fíjate lo que dice la introducción del día sábado. Dice, los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios. Es decir, que no tienen nada en sí mismos que les recomiende ante el santo trono de Dios. Como dice Salmo 40:17. Entienden que como todos nosotros necesitan gracia, la gracia de Dios. En resumen, necesitan el Evangelio. Es decir, que el Evangelio es la gracia de Dios, ¿verdad? Por decir así, ¿qué es Evangelio? Bueno, ya hemos estudiado que el Evangelio son buenas noticias. Pero buenas noticias ¿de qué? ¿Cuáles son? Bueno, de que hay un Dios que nos ama y que ha demostrado su amor de la forma, podemos llamarla, más extrema, porque envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea pueda tener salvación y vida eterna, César. ¿Y qué manera la del Señor de mostrar su amor? Va. Así es, recuerda que el Evangelio es Jesucristo mismo, o sea, la vida de Jesús, la persona de Jesús. Dice acá los salmos subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo. Afortunadamente la misericordia de Dios es eterna. Y esto nos lleva a un punto, y es que la salvación siempre ha sido y será por gracia. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si estamos vivos, dijo Jeremías, ¿te acuerdas? En Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no por nada más, y nosotros no hay nada bueno. Yo le decía a los hermanos la vez pasada acá en la iglesia, si usted canta, su canto es defectuoso, por muy bien que lo haga, usted es pecador. Si usted ofrenda, su ofrenda es defectuosa. Lo que usted haga es defectuoso porque usted es imperfecto, en un mundo imperfecto. Por lo tanto, Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Todo mundo en esta tierra necesita la gracia para poder ser salvo. Así es. Y fíjate que lo que dice ahí en la introducción, César,
es que nosotros tenemos la vida tan esmífera como la hierba, que necesitamos de Dios para poder vivir la vida eterna que el Señor nos promete. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir vida eterna? Bueno, nadie puede vivir eternamente independiente o separado de Dios. Necesitamos a quién? Al autor de la vida eterna. Claro. ¿Verdad? Nosotros somos como el celular, tenemos vida corta, batería corta, necesitamos estarnos recargando a diario hasta que estemos conectados definitivamente cuando Dios nos restaure, ¿verdad? En su segunda venida y nos dé la vida eterna. Mientras tanto, nuestra vida será tan fugaz como la nube, decía el salmista David. Así es. Dice aquí abajo, el pueblo de Dios se consuela con el hecho de que el Señor es fiel a su pacto. Las súplicas del pueblo, aunque a veces sean apremiantes, suelen estar llenas de esperanza porque se dirigen a su compasivo Padre Celestial. Las nuevas experiencias de la gracia y del amor de Dios fortalecen su determinación de adorar y de servir a Dios, a nadie ni a nada más. Es decir, que por la misericordia, César, y por el amor de Dios, que nosotros vamos a servirle a Dios, no por otra razón. Claro, y basado siempre en una experiencia, en una relación. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, mi mamá me mandaba a hacer mandado. Y yo pasaba por una calle a 1.5 cuadras de la casa y yo miraba una pareja platicando. Y yo iba a hacer el mandado, me dilataba en ese mandado. Y regresaba como a la hora y miraba a la pareja como que empezaba. Yo decía, estos tipos no tienen nada, ¿qué extraño hablando? ¿De qué hablarán? Que pasan horas y horas hablando. Claro, ellos están construyendo, ¿no?, la base para una vida futura. Y así es el amor también nuestro con el Señor. Para usted sentir ese amor, ese agradecimiento, tiene que acercarse más a Él, conocerlo mejor, y de esa manera usted puede hablar de esa maravilla. Imagínate si tienes una novia o un novio y no lo vas a visitar nunca. ¿De qué va a servir? En nada va a terminar. Así es. Y entonces necesitamos nosotros fortalecer entonces nuestra relación con Dios diariamente para que podamos nosotros, ¿verdad?, aprender de nuestros Dios. Pasaremos al día domingo 11 de febrero. Tiene su título, Su amor es para siempre. Amén y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque el amor de Dios es para siempre. Y aquí nos manda César al Salmo 136. Es un salmo corto, pero es profundo, ¿verdad? Enseñanza. ¿Cómo dice César ahí? Tan corto y grandote. No, tiene 26 versículos. Es grande porque la Biblia esta es grande. Sí. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Voy a leer lo principal. Al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol que señorea en el día, la luna y las estrellas para que señoree en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en 2 partes, e hizo pasar a Israel en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Amén. Todos estos salmos, estos versículos, César, es o mejor dicho, es un recordatorio de lo que Dios, o del poder que Dios tiene para librarnos ante cualquier situación. Si tú te das cuenta ahí, habla o menciona, mejor dicho, acerca de cómo Dios sacó al pueblo de Israel. No fue fácil para el Señor sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, pero tuvo que mostrar su poderío. Imagínate, César, partir el mar rojo en 2 para que pueda pasar el pueblo por ahí. Eso es demasiado poder para poder hacer eso. Eso nunca, jamás, nadie lo va a hacer. O sea, eso es algo que solamente Dios puede hacerlo, porque Él es el dueño, ¿verdad?, de la naturaleza. Él controla todo. Y es importante eso. Mira lo que dice aquí. El Salmo 126 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia revelada en la creación. Y en la historia de Israel dice misericordia
La palabra misericordia en hebreo es yesef, amor inalterable. Transmite la bondad y la lealtad de Dios hacia su creación y hacia su pacto con Israel. Es decir, Dios nos crea, pero aparte de que Él nos creó, Él hace un pacto con nosotros. ¿Y cuál es el pacto que hace con nosotros? Bueno, si miras a mis caminos, yo voy a hacer todo para protegerte, para defenderte, pero tú solo tienes que cumplir, ¿verdad? Porque César, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, tomamos un voto, ¿verdad? Claro. Y ese voto tiene que estar siempre en nuestra mente, que a partir de ese momento, cuando nos entregamos a través del bautismo, comenzamos a caminar una vida de agrado al Señor. Amén. El salmista resalta el hecho de que el Dios a quien adoramos es el mismo Dios de la creación y el mismo que dirige a Israel. Amén. En el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy. Hay un texto en el Salmo 136 que dice: el Señor es el Dios de los dioses. Eso no significa que haya otros dioses, correcto, que hayan otros dioses, sino que Él es el más grande, si acaso se quisiera salir alguno. Es que lo que pasa, César, cuando dice así, acuérdate que cuando fue escrito los salmos, ya Israel había salido de Egipto, pero en Egipto había dioses que tenían los egipcios, por ejemplo, la diosa Isis. O también tenemos el dios incluso el río Nilo. ¿Por qué el río? Porque el río Nilo era un dios para ellos también. Entonces, cuando el salmista dice Dios de dioses, no está diciendo que son dioses, sino que si tú quieres pensar en un Dios, no te estés dando vuelta a la cabeza, piensa en el Dios todopoderoso que tenemos ahora, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo. Pues, si existiese un Dios, ¿qué? No puede existir un Dios más grande que nuestro Dios. O sea, que solo hay uno, ¿no? Sí. Solo hay uno. Entonces, mira lo que dice acá en el comentario. La misericordia de Dios en la creación y en la historia debería inspirar a su pueblo a confiar en Él y a permanecer fiel a su pacto. Este estribillo, porque su amor es para siempre, se repite 26 veces en el Salmo 136 para garantizar a los fieles que el Señor no cambia y repetirá sus favores pasados con cada nueva generación. Dios se acuerda de su pueblo, es fiel a su pacto de gracia. La creencia en la misericordia perdurable del Señor está en la base de la fe bíblica, que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la contrición, y el arrepentimiento. Amén. Entonces vemos algo importante aquí, César. La palabra que se repite es: su amor es para siempre. Sí. Imagínense si el Señor fuera como nosotros, que hoy te amo y mañana no te amo. ¿Cómo estaríamos? Estaríamos completamente perdidos. Estaríamos completamente perdidos, César. No hubiera nadie. No hubiera nadie, pero el Señor, su amor es un amor, número uno, verdadero, sincero, leal. Y el amor que Él tiene por nosotros es un amor eterno, porque Él dice: con amor eterno te he amado. ¿Verdad? Independientemente de lo que nosotros hagamos como humanos, incluso de los que ni siquiera se acuerdan de Dios, estamos aquí todos simplemente por la gracia y la gran misericordia de Dios. Decía un pastor: si te portas mal, Dios te ama, y si te portas bien, Dios te ama. Él no tiene problema en eso, porque Él es la esencia de ese amor, y como siendo malos o siendo buenos saliste de sus manos, es como un padre y una madre aman a sus hijos. Si uno es rebelde o el otro es obediente, ambos le han costado, ¿sí o no? Bueno, recuérdate que Jesús dijo que Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre buenos y malos. Correcto. Igual cae la lluvia, igual tenemos todo un trabajo, un negocio, una manera en obtener nuestros alimentos. Sin embargo, eso no nos debe llevar a confiarnos en que Dios nos va a salvar sí o sí. Pero una cosa es que Dios nos ame, pero el asunto de la salvación tiene que ver con nuestra decisión de entregarnos voluntariamente a Dios. Sí, mira lo que dice el versículo 25, 23 al 25 del Salmo 136. Dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia.
Lo que quiere decir el Salmo 136, 23-25 es que está concluyendo con el cuidado universal de Dios por la creación. El Salmo habla así de la universalidad de la gracia salvífica de Dios y exhorta al mundo entero a sumarse a Israel en alabanza al Señor. Es decir, que esto debería ser para nosotros una motivación, ¿verdad? Para alabar a nuestro Dios. Porque eso es importante. Estás triste, piensa en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solamente en la vida, ¿verdad?, de tu vecino o en la vida de los mártires que aparecen en la Escritura, sino que Dios también ha hecho grandes cosas en nosotros. Eso. Dice un pasaje acá, a fin de conocer la página 221. Oh, dice el hermano Joy, cuán bien se realizaría si todos los que profesan ser cristianos honraran a Dios. La luz del mundo brilla sobre los hombres en la forma de abundantes bendiciones. Se han hecho todas las provisiones necesarias para suplir nuestras necesidades temporales y espirituales. Sin embargo, cuán pocas acciones de gracia recibe el dador. Y nos pasa, ¿verdad? A veces nos llega la hora de comer y ni nos acordamos de Dios. Pero si Dios no nos hubiera dado de comer ese día, hubiéramos estado clamando para que Dios nos lo diera. Dios no necesita tampoco de nuestro agradecimiento, ¿verdad? Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos. Y el agradecimiento creo que es un don de Dios también, porque malagradecidos somos desde el principio. Ahora vamos a pasar el día lunes 12 de febrero. Crea en mí un corazón limpio. Ahora César, el salmista, hace una petición, hace una, digamos, de manera personal, pero consciente de que necesita un corazón limpio. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que necesitamos la limpieza que solamente da Dios al ser humano? Un día alguien me dijo, es que yo tengo que ir a Dios primero, para ir a Dios tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de ser mujeriego, y entonces yo voy a Dios, entonces me digo, entonces me digo, pero ¿para qué vas a ir a Dios si tú puedes dejar todo eso? No tienes necesidad, porque ya estás limpio. ¿Qué vas a ir a hacer a donde Dios si ya estás curado? Es ilógico, familia. Nadie puede, y le dice esta ilustración, mi camioneta yo la llevo a lavar. ¿Por qué la llevo a lavar yo la camioneta? Porque está sucia. ¿Y por dónde la limpian? Por fuera y por dentro. Entonces, no voy a llevar el carro cuando está limpio al autolavado. Lo voy a lavar y después lo voy a ir a lavar. Sí, lo voy a lavar y después lo voy a lavar. No, familia. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos la limpieza que solamente da Jesús. Y tenemos que venir tal y como estamos a Jesús. Como tú decías, César, con esas imperfecciones, porque Dios nos va a ir perfeccionando conforme nosotros vayamos, ¿qué cosa? Conociendo a Dios y escuchando lo que Él nos manda hacer. El salmista había pasado por un momento difícil. Y entonces dice, Señor, crea, usted no puede leer el Salmo 51. Él dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? Ahora, es interesante porque David no se excusa. Él reconoce su pecado. Él sabe que se equivocó y no fue algo pequeño, fue algo grande. Si usted lee segunda de Samuel capítulo 12 y 11 y 12. 11 y 12, sí. Entonces, ese fue el pecado de David. Sin embargo, él se da cuenta de que aunque quiera ser diferente, no puede. Necesita un cambio que venga desde adentro. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Dice, Señor, me equivoqué, he cometido un gran pecado, pero necesito un cambio que venga de allá. Uno puede a veces aparentar, uno puede luchar, pero allá adentro solo uno lo sabe, ¿verdad? Sí, y me llama la atención, César, que el Salmo 51 comienza así: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Ahora, escucha lo siguiente. ¿En qué condición David está pidiéndole al Señor piedad? Yo puse aquí, David está pidiendo piedad al Señor con el corazón quebrantado, deshecho. O sea, no está con un corazón sano, un corazón alegre, está con un corazón como herido, quebrantado. Y él dice, Señor, ten misericordia de mí. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo tú vas a ir en el Señor cuando estás bien?
¿verdad? Cuando dejaste de hacer todo lo que según la ideología, porque eso es una ideología, pensar de que hasta que yo deje esto, voy a ir a la iglesia, hasta que yo deje lo otro, voy a ir a la iglesia, o voy a buscar de Dios. El salmista busca a Dios con su corazón quebrantado. Eso es una buena iniciativa, ¿verdad? Ahora, el asunto acá también es que el asunto del perdón es una iniciativa divina. Correcto. Es Dios quien nos dice, vengan a mí, pongámonos a cuenta. ¿Te acuerdas? Ya el libro de Isaías capítulo 1, 18. Sí. Dice acá el comentario, el perdón es el extraordinario don de la gracia de Dios, el resultado de tu inmensa ternura, dice el Salmo 51.1. Y el perdón es gratis. Amén. No hay nada. Ahora, muchas personas pueden decir, bueno, para mí ya no hay oportunidad, yo pasé los límites. Yo hice esto, yo hice aquello. Mientras la gracia de Dios todavía esté con nosotros, todos podemos alcanzar el perdón. Ahora, César, algo que quiero mencionar aquí, y quiero mencionar estas tres cosas. Perdonar, pedir perdón y arrepentirse no proviene de nosotros. Eso es un don divino, César. Eso solo lo provoca el Espíritu Santo en tu vida. Sí. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón, démosle gloria a Dios porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Cuando nosotros perdonamos a alguien, démosle la gloria a Dios porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y cuando nosotros nos arrepentimos, también démosle la gloria a Dios porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Ahora, César, antes de que pasemos, dice misericordia. Cuando no sentimos, ¿qué cosa? La enormidad del pecado. Cuando tú sientes que el pecado es tan grande que no lo puedes esconder, pides misericordia. Y estás consciente que necesitas ayuda, pero la mejor mano que te puede ayudar de Dios. Y lo otro, César, que quería leer de aquí, es donde dice, en el versículo aquí adelante, donde dice David, borra mis rebeliones. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. César, ¿por qué el salmista pide que borre sus rebeliones? Borra o bórrala del libro, ¿de dónde? De donde se conserva el registro de las acciones humanas, ¿verdad? Nosotros tenemos un libro, mejor dicho, Dios tiene un libro, y quiero dejar claro esto, Dios tiene tres libros: el libro de la vida, el libro de los pecados y el libro de las memorias. Entonces, David dice, Señor, borra por favor de ese libro mis rebeliones. ¿Por qué? Porque David está ahora confesando su pecado y está pidiendo ¿qué cosa? Auxilio, ayuda. Y aparte de eso, pide que le borren esas cosas, esas rebeldías. Y qué maravilloso, o mejor dicho, David, qué impresionante David, César, que se da cuenta de que hay un registro, ¿verdad? Hay un registro y dice, Señor, por favor, bórrame eso de ahí. Así es, ella lo sabía, ¿no? Eso era conocido en el tiempo de Israel. Jesús mismo dijo de que un día daremos cuenta de todas nuestras palabras. Amén. Recuerden, hermanos, que, bueno, alguna vez alguien le dijo que nosotros somos salvos en el Antiguo Testamento por ley y en el Nuevo Testamento por gracia. El Salmo 51 es una prueba de que siempre hemos sido salvos por gracia. Si David cometió ese pecado, la ley decía que debía morir inmediatamente. Amén. Y no murió solamente por la misericordia de Dios, porque la gracia de Jesús también nos cubrió a él. Entonces, recalcamos, siempre hemos sido y seremos salvos por gracia. Nadie se ha salvado por la ley. Sí. Dice aquí el comentario, el perdón divino implica algo más que una proclamación legal de inocencia, sino que produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Produce una nueva creación. Amén. El verbo hebreo bará, traducido como crear, describe el poder creativo divino que se encuentra en Génesis 1.1. Solamente Dios puede bará, únicamente Dios puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida, según 2 Corintios 4.6. Es lo que decimos, nosotros podemos luchar una vez de tratar de no hacerlo, pero un cambio de verdad, un cambio que necesite un nuevo nacimiento, solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Fíjate, César, me llama la atención porque
aquí nosotros podemos describir el perdón que Dios hace como una limpieza total, ¿verdad? Que es lo que hace el Señor, limpia. El Señor, también David dice, mira cómo dice el versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es decir, que el perdón, David lo está comparando con una limpieza profunda en todo su ser y que quede como nuevo, limpio. Usted agarra algo que está sucio, ¿verdad? Y lo lava y lo pega bien limpito y le echa esto y lo otro, y cuando usted lo deja como nuevo, ¿verdad? Ahora, lo que David está pidiendo, me llama la atención la palabra barat, que es de creación. César, David no está diciendo, Señor, restaura mi corazón. Mejor dame uno nuevo. Dame uno nuevo, porque este ya me traicionó. Ya este ya me hizo, me está fallando, necesito uno. Así que Dios no hace bypass. Dios no pone, ¿verdad? Hace ahí trabajitos, rumbitos, como llaman. No, el Señor crea. Por eso en Ezequiel 36, 26, usted puede leerlo, el Señor dice que Él quiere quitar de nosotros ese corazón de piedra y darnos el corazón de carne. Poner un espíritu nuevo y poner dentro de nosotros su Santo Espíritu, ¿verdad? Okay. Hay un comentario acá en Patriarca y Profeta, página 785. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Amén. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Amén. Ahora, y esto David lo hace porque sabía que era un Dios lleno de misericordia. Él conocía a Dios. Imagínate que Dios fuera ese Dios tan estricto como muchas veces se lo pintan o lo dibujan a Dios en la vida. Pero él sabía que Dios está interesado en restaurarnos, no en castigarnos. Y eso fue lo que lo acercó a pedir ese nuevo nacimiento al rey David. Y recordemos que Dios, no importa lo que hayamos hecho, Dios está en el mismo lugar donde lo dejamos para transformar nuestras vidas, siempre y cuando nosotros podamos reflexionar y correr hacia Él. Mira lo que dice la última parte de aquí abajo: únicamente la gracia divina incondicional podía aceptar el corazón contrito y humillado de David como sacrificio y devolverle la armonía con Dios, dice el Salmo 51, 16 y 17. Al pedir la purificación con hisopo, David lo que estaba pidiendo era que quería volver a dónde, a la relación que él mismo dañó con Dios, es decir, Señor, quiero que otra vez me acepte, quiero estar contigo otra vez. Y esa debía ser esa nuestra oración, ¿verdad? Fíjate que interesante que David no dice, Señor, ¿qué puedo hacer para que me perdone? Ajá, correcto. Él sabe que está perdido, no hay nada más que hacer, más que correr a la misericordia de Dios y pedir su auxilio. No hay nada que podamos hacer, hermano. Por eso siempre decimos, si un día vamos a ser salvos, será solamente por la gracia de Dios en nosotros. Nada de lo que hagamos nos puede salvar. Pasaremos al día martes 13 de febrero, dice en su título, Señor, si miraras los pecados. Estamos en lo mismo. Sí, vivimos lo mismo porque el Señor, fíjate que nosotros a veces somos tontos, no es que a veces somos tontos. ¿Y por qué digo yo? ¿Por qué digo que somos tontos? Porque pensamos que Dios es tonto. ¿En qué sentido? En que queremos ocultarle al Señor las cosas. Si el Señor lo sabe todo, ¿sabes cuándo más deberíamos de sentirnos libres, de no andar escondiendo nada y decir, Señor, aquí estoy? O hice esto, o hice lo otro. Debemos de ser abiertos con Dios porque Él lo sabe todo. No podemos esconderle nada. Ahora imagínate, como dice acá la lección, si el Señor mirara nuestro pecado, ¿qué sería de nosotros? ¿Quién de toda la tierra, desde Adán hasta el último que puede existir el día de hoy, puede levantar su mano y decir, yo he guardado todos los mandamientos y no he pecado en nada? No hay nadie, hermanos. Todos, el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 3, todos nos desviamos, todos nos echamos a perder. Así es. Entonces, gracias, y valga la redundancia, a la gracia de Dios, es que podemos nosotros ahora alcanzar misericordia. Es por eso que Dios no nos da como nosotros merecemos. Si fuera así, ya tuviéramos todos perdidos. Así es. Por lo tanto, la gracia de Dios nos trata no como debiéramos, sino como Él quiere tratarnos y por su amor así lo hace. Y es importante que nosotros también tengamos en cuenta, César, de que esa gracia un día se va a terminar. Y nosotros no podemos estar confiando, bueno, es que Dios es amor, César.
mañana voy a entregarme al Señor, hoy voy a seguir viviendo mi vida loca de Ricky Martin. No, nadie sabe del mañana. Nosotros no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Por eso el día de la salvación es ahora. Hoy es cuando nosotros debemos de aceptar al Señor y decir, aquí estoy. No tengo más nada que ofrecerte, más que mi vida entera. Aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Y por eso César nos manda a leer el Salmo 130, ¿verdad? Porque encontramos que Dios no ve nuestros pecados. Imagínense como tú decías, si Dios viera nuestros pecados, todos estuviéramos sin rescate, sin esperanza, perdidos completamente. Pero Dios ve, claro, Él ve cuando pecamos, pero Él ve también cuando nosotros decidimos arrepentirnos y abandonar el pecado, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos. Eso. Así es. Vamos a leer el Salmo 130, un salmo corto. Dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Él redimirá a Israel de sus pecados. Fíjate cómo esta oración me llama la atención, porque ahora, mira, en el versículo 5 y versículo 6 dice el salmista, esperé yo a Jehová, esperé mi alma en su palabra esperado. Y ahora dice en el versículo 7, espere Israel a Jehová. O sea, que César, no solamente nosotros deberíamos de quedarnos con la salvación nuestra, porque él dice, yo espero en Jehová, pero también Israel debería esperar en Jehová, ¿verdad? Es una, como que nosotros tenemos que hacer una invitación para que nuestra comunidad, un ejemplo, espere en Jehová, nuestros amigos esperen en Jehová, o sea, crean en el Señor, que el Señor haga grandes cosas. Mira, a veces no, yo he escuchado a varios hermanos que me cuentan y dicen, mira, yo no quisiera que venga el Señor porque todavía no estoy preparado. Ajá. Pero a veces se sienten también que decía, Señor, ojalá y viniera ahorita porque ahora sí me voy a salvar. Ya nos han contado ese asunto. Pero de alguna manera digo yo, bueno, aunque se oye bonita la impresión, estamos siendo egoístas. Así es. Porque ahora que yo me siento bien, que el mundo es como sea, ¿verdad? Pero recuerda que el salmista no solamente está pensando en él. Una persona que ha nacido de nuevo tiene que tener los mismos sentimientos que el Señor, o la misma manera de pensar, que el Señor. Porque Dios quiere salvar al mundo entero. Así es. Si Dios me salvó a mí, sería bueno que pidamos para que el resto también se salve. Porque... Y que puedan también, ¿cómo es la palabra? Cuando quiere compartir, que ellos puedan que ellos puedan compartir de la misma gracia que tú has adquirido, para que ellos también puedan salvarse, César. Claro. Es importante eso. Dice que en la parte de en medio de la lección del martes, notablemente es la disposición de Dios a perdonar los pecados y no a castigarlos, lo que inspira a reverenciar a Dios. La adoración auténtica se construye bajo la admiración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor del castigo. César, y hablando aquí, porque también habla un poquito de la ira, ¿cuál es el propósito de la ira de Dios? Mira lo que dice aquí. El propósito de su ira no es herir, sino cuidar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo del pacto, como lo dice Oseas 6 en adelante. A veces yo pensaba, la ira del Señor caerá sobre nosotros, pero la ira del Señor con esto no es que el Señor quiere herirnos ni destruirnos, al contrario, el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él para que podamos ser partícipes de la vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Lo que pasa es que para nosotros el concepto de ira tiene que ver con enojo. Con enojo o juicio. Enojo o juicio, pero implacable. Implacable. Nos recuerda cuando mi mamá nos sentenciaba y nos apaleaba así o así. Y entonces tenemos esa imagen, ¿no?, en cuanto a Dios. Sin embargo, Dios permite las cosas por su gran misericordia, pero la idea de Dios siempre es alcanzar a lo más que se pueda. Así. Claro, habrá un momento en que Dios también, por misericordia, tendrá que ponerle fin a todo esto, porque Él prometió establecer un nuevo reino, ¿verdad?
y el llamado es siempre para todos, para que todos podamos alcanzar salvación y vida eterna. Ahora, César, tenemos que tener claro, como dice aquí en la parte de la lección, los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor. Es decir, no todo saldrá de inmediato, ¿verdad? Es que yo soy hijo de Dios y el Señor tiene que responderme inmediatamente. No, todos estamos llamados a esperar. La palabra hebrea dice, lekabot, esperar, podría significar etimológicamente estirarse, y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse positivamente ante circunstancias miserables, sino más bien es estirarse, lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención del Señor. La esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, sino en la palabra de Dios. La espera fiel en el Señor no es en vano, porque tras la noche oscura llega la mañana de la liberación divina, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando, y me llama mucho la atención esto, cuando Daniel fue llevado al pozo de los leones? ¿Qué hizo Daniel? Esperar en el Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Intervino, se manifestó, envió a su ángel, dice, y cuando Daniel llegó al siguiente día, partió Daniel, el Dios a quien continuamente sirve, te puede leer los leones, y Daniel tranquilamente sigue, envió a su ángel. Ahora, recuerda que esperar en el Señor no implica que siempre te va a salvar. Correcto. Existirán casos como por ejemplo Esteban. Esteban esperaba en el Señor y le permitió el descanso, como también Jacobo. Jacobo esperó en el Señor y le arrancaron la cabeza. Herodes le arrancó la cabeza en el libro de Hechos. Pero recordemos también el caso de Esteban, donde es muy importante, antes que se te olvide lo que va a ver. Cuando Esteban estaba esperando en el Señor, ¿qué le hizo el Señor? Le mostró, dice. Claro. ¿Verdad? Entonces, o sea, valió la pena esperar en el Señor. Esa es la esperanza. Bueno, la hermana May dice que cuando él tuvo esa visión se dio cuenta que era la última que iba a ver. Sí. Pero lo que quiero resaltar es que nuestra esperanza no se ve frustrada, no es contestada de la manera que esperamos, ¿verdad? Debemos esperar en el Señor, pero Dios, recordemos que es soberano y Él puede hacer con nosotros, con sus siervos, según su misericordia, porque siempre será lo mejor. Tal vez de esa manera quiere alcanzar a otras personas o poder alcanzar a otras personas que no lo lograría si nosotros estuviéramos acá. ¿Quién sabe? Pero Dios lo hará de la mejor manera y podemos entonces estar confiados. Ya sea que nos mantenga con vida o nos mande el descanso, igual será. Amén. Recordemos entonces que en esta lección el salmista pide no solamente por él, sino que pide por el pueblo. Y me gusta la parte de abajo que ahora voy a leer. Dice, observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad. En el Salmo 130, versículos 7 y 8, el bienestar personal y el todo el pueblo son inseparables. Por ende, no oramos únicamente por nosotros mismos, sino por la comunidad. Como creyentes formamos parte de una comunidad y lo que impacta en una parte de ella, repercute en todo. Es decir, nosotros no solo vamos a estar pidiendo por nuestra casa, pidamos por los vecinos, ¿verdad? Pidamos por los que trabajan con nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Recuerden que cuando Dios le dijo a Moisés, mira, voy a destruir este pueblo y voy a hacer una nación nueva contigo. ¿Qué hizo Moisés? No, Señor, entonces bórrame también del libro de detalle, porque yo saqué este pueblo, me usaste para sacarlo, y ahora me dice ¿qué van a decir los pueblos? ¿Qué van a decir las naciones? Solo para eso lo sacó, para destruirlo. Pero también era una prueba para Moisés, ¿verdad? Y Moisés se había no encariñado con el pueblo, lo amaba al pueblo. Y entonces amaba tanto al pueblo que estaba dispuesto a dar su vida, ¿verdad? Un pueblo malagradecido. Malagradecido, sí. Pero bueno, eso solamente lo puede hacer el amor de Dios en nosotros. Así es. Pasaremos al miércoles 14 de febrero. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Amén. Es lo mismo, ¿verdad? Que venimos hablando. ¿En qué se basa la alabanza a Dios? Y nos manda a estudiar el Salmo 113 y el Salmo 123. Ahora, el Salmo 113 solo está compuesto por 9 versículos. Vamos a leerlo rapidito. Dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Exceso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y ahora hace una pregunta. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar
en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Y algo que resalta la lección, César, es como un Dios tan majestuoso, tan poderoso, llegó a ser uno igual que nosotros. ¿Sabes? Imagínate Jesús vestirse de humanidad, ponerse en nuestros zapatos para poder comprender la situación de la que nosotros estamos. Por eso cuando yo leo el libro de Hebreos y me doy cuenta que tenemos a un sacerdote que ha pasado por todas las pruebas que nosotros tenemos, me da confianza, ¿verdad? El Salmo 123 es corto y dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí con los ojos de los siervos, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma de escarnio, de los que están en holgura y de menosprecios de los soberbios. Amén. Ahora, alabanza a ese Dios majestuoso. Este comentario está interesante el día de hoy. Dice, el Salmo 113 y 123 alaban la majestad y la misericordia del Señor. Amén. Cuando hablamos de majestad, la majestad del Señor se revela en la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono, que está por encima de todas las naciones y de los cielos, dice el Salmo 113, 4 y 5. El Salmo 113, 5 es una declaración de fe de que ningún poder dentro o fuera del mundo puede desafiar al Dios de Israel. Mira qué interesante. Ahora, el hecho de que Dios habite en las alturas no lo impide a ver lo que ocurre aquí abajo. Por lo tanto, la misericordia se manifiesta en su bondadosa disposición a intervenir en el mundo y a salvar a los necesitados y a los pobres de sus problemas. Amén. Ahora, César, cuando uno piensa de que Dios habita en el cielo, todo el mundo se hace la pregunta: Dios está lejos. Dios no me escucha si está lejos. Pero nosotros no tenemos que verlo así, porque el salmista lo que está enfatizando es que el Señor es tan grande que si nosotros podemos ver, un ejemplo, nosotros hemos visto en las películas, ¿verdad?, que hacen del espacio, o sea, tú ves todas esas galaxias que están ahí, y cuando tú miras la Tierra y se aleja, la cámara va alejando, desaparece. Y entonces nosotros vemos que estamos en el universo diminuto. Hablando como planeta. ¿Verdad? Como planeta. Y dentro del planeta nosotros. Ajá, imagínate ahora nosotros. Estamos entre 8 billones. Si solamente que te subas a un avión y vas para abajo, no miras a nadie ahí porque está perdido. Pero Dios, lo que el salmista está exaltando es la grandeza de Dios, de cómo Dios es tan grande, pero no es que está lejos de nosotros, eso. Claro, recuerda que hay un pensamiento, la vez pasada lo leíamos, que no hay una oración, por muy corta que sea, que salga de un corazón necesitado, que Dios no la escuche. Incluso a veces ni la llegamos a expresar, pero Dios la escucha y la responde. Pensar en esto es increíble, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar entre las miles y millones de galaxias, si no me equivoco, y la de nosotros es una entre todas esas, y dentro de esa pequeña vía láctea nosotros ni siquiera nos vemos, y dentro de ese mundo nos vemos, y o sea, es algo difícil de entender a nosotros como humanos. Sin embargo, la Biblia pues nos ha mostrado, y nuestra experiencia nos ha dado, de que ese Dios está cercano. Amén. Lo hemos vivido muchas veces, y por eso es que alabamos a Dios por su grandeza, porque aunque nos parezca increíble, Dios está tan cerca como a una oración. Amén. Fíjate lo que dice aquí en la parte de aquí abajito: es evidente que su mano generosa, ¿verdad?, no está oculta a su siervo, aunque su morada esté en los cielos lejanos. Es decir, que aunque nosotros pensemos, ay, Dios está lejos, no familia, Dios está cerca, porque vimos la lección pasada, Dios es omnipresente, está en todas partes, y Él puede hacer todo lo que nosotros, conforme a su voluntad, le pidamos. El Señor a eso vino.
Jesús vino a mostrar el carácter de su Padre y vino a enseñarnos que si nosotros creemos, todo es posible para nosotros, ¿verdad? Así. Y hablando del asunto ese, por lo menos de la oración, Dios no es sordo. Ajá, correcto. No hay que gritar para hablar con el Señor. Jesús mismo lo dijo allá en el Sermón del Monte. Cuando quieras hablar con Dios, andate a tu cuarto, háblale en secreto, que el Señor te va a escuchar y te va a contestar en público. Amén. Así acá sigue diciendo que la lección, la grandeza y el cuidado de Dios, que no pueden discernirse plenamente en la asombrosa trascendencia de Dios, se hacen explícito en las obras de misericordia y compasión del Señor, es lo que estamos viendo. El pueblo es libre de acercarse al Señor porque su soberana majestad y supremacía no cambian. El hecho de que Dios es el bondadoso creador y sustentador y que el pueblo es su siervo, su hijo amado. Amén. Qué maravilloso, un bondadoso creador. César, es que como Dios nos creó, Él nos conoce. Y como Él nos conoce, Él sabe las necesidades que estamos pasando y entonces Él mismo tiene una cosa, la solución. Pero ¿por qué a veces el Señor no resuelve nuestros problemas? Pueden haber dos razones. Una, creemos poco en Dios. Y dos, somos orgullosos y no queremos doblar rodillas para hablarle a ese Dios. Porque eso pasa también. Pero el Señor, familia, está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Dios quiere habitar desde el comienzo, cuando le dijo a Moisés en Éxodo 25:8, y harás un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Y también Jesús dice, San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, el Señor es el que ha tomado la iniciativa de habitar con nosotros, aunque sepamos que está lejos, pero Él quiere habitar con nosotros. Dice acá, la grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en Jesucristo. Amén. Que estuvo dispuesto a descender del cielo y ser abatido hasta la muerte en la cruz para salvar a la humanidad caída. Allí, en la cruz, tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más pruebas queremos? Más pruebas, sí, queremos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha mostrado, como dije al comienzo, su amor enviando a su Hijo. Y no solamente lo envió para que viviera una vida aquí cómoda, una vida de lujo, una vida tranquila, no. Lo envió para que muriera por tus pecados y por mis pecados. La pregunta es, hagamos la misma pregunta que hizo Pilato, ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con este Jesús? Porque el perdón es suficiente para todos. Ahora que tú conoces a Jesús, ¿qué harás con Él? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Porque es importante que tomemos una decisión ahora, familia. Y Cristo está esperando que digas que sí. ¿Amén? Así es, y recuerda que si no lo aceptas, automáticamente lo rechazas. Lo rechazas. Porque es que no hay modo, como dice, neutro, ¿verdad? Ese es como cuando le declaraba a una chaval y te decía, déjame pensarla. Ahí todavía. Y decía, bueno. ¿Tenía esperanza? Pero si te decía una vez que no, ya estabas listo, ya aquí vas a estar ahí. Ya si me dejaba a mí que la pensara, ya sabía que era no. La voy a pensar, dice, y te hago la esperanza y es no. El 15 de febrero. Así es. No olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo que esta es la clave, Néstor, para seguir adorando al Señor en medio de todas las situaciones. Porque, como decía, nosotros podemos alabar a Dios con esperanza de lo que vendrá, pero la mayor fuerza, por así decirlo, es la experiencia que hemos tenido, lo que Dios ha hecho conmigo en el pasado, cómo Dios me ha sacado de las diferentes situaciones y me tiene hasta acá. Eso me ayuda a mantenerme firme y esperar con certeza el futuro, ¿no? Así es. Y qué importante es reconocer, ¿verdad?, que nosotros debemos de bendecir, como dice aquí el salmista, el Salmo 103, nos manda ese Salmo 103, versículo 1, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces, César, somos tan malagradecidos que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Estás enfermo, Dios te sana. A veces hay personas que dicen, ay Señor, restaura mi matrimonio. Y el Señor lo restaura.
pero el esposo no le lleva ni un ramo de flores a la esposa no le hace ni un platillo especial a su esposo. A veces digamos, Señor, por favor, a mis hijos, sácalo de las drogas, del alcoholismo, de los vicios. El Señor los saca de allí. Y los padres no dejan tiempo con sus hijos de llevarlos a un parque, a una playa, ahí, pasar tiempo con sus hijos. Por eso tenemos que entender esa parte. Rogamos y suplicamos al Señor que haga tantas cosas. Y cuando el Señor lo hace, nos olvidamos de esos beneficios, ¿verdad? Así es. Y eso es importante, no olvidarnos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. El versículo 17 es interesante, del Salmo 103. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad Y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, de los nietos. Salmo 103 dice el comentario, incluye todas las cosas buenas. Estas bendiciones se basan en el carácter misericordioso de Dios y en su fidelidad al pacto con Israel. El Señor se acuerda de la fragilidad y la fugacidad humanas y se compadece de su pueblo. El recuerdo de algo más que una mera actividad cognitiva implica un compromiso que se expresa en acción. Dios libera y sostiene a su pueblo, según el Salmo 103, versículos de 3 al 13. Las poderosas imágenes del Salmo 103, 11 al 16 ilustran la inconmensurable grandeza de la gracia de Dios, que únicamente puede compararse con la infinita inmensidad de los cielos. Mira, y hace una pregunta maravillosa aquí, o importante. ¿Cómo debemos, vamos a hacerla plural, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros responderle al Señor, o mejor dicho, nosotros, ¿verdad? ¿Cómo debemos responderle a la bondad de Dios que vive en nosotros? Y dice aquí, en primer lugar, bendiciendo al Señor. La bendición se extiende generalmente como un acto de otorgar beneficios materiales y espirituales a alguien, como Génesis 49:25, ¿verdad? Puesto que Dios es la fuente de todas las bendiciones, ¿cómo pueden los seres humanos bendecir a Dios? ¿Alguien inferior puede bendecir a un superior como forma de agradecimiento o alabarlo? César, ¿tú puedes bendecir a Dios entonces? Fíjate que eso me ha hecho pensar, porque para mí no. Antes pensaba yo, pues, ¿qué hice yo para bendecir a Dios? Y si es Dios que bendice. También el que nos bendice y necesito de su bendición. Pero aquí nos habla de una manera distinta. Mira, por lo menos cuando habla de Génesis, ¿te acuerdas cuando llegó Israel a la casa de José y se presentó ante Faraón? Jacob bendijo al Faraón, y Faraón era superior a él. Claro, espiritualmente era al revés. Correcto. Pero en el caso de Dios, mira lo que dice aquí a la lección. Las personas bendicen a Dios alabando el bien que hay en él, es decir, reverenciándolo por su carácter misericordioso. De esa manera bendecimos al Señor. No se trata solamente de decir, Señor, te bendigo, sí, sino en nuestro vivir, manifestarlo en nuestro vivir, ¿verdad? Esa es la palabra. Ahora, en segundo lugar, a recordar todos sus beneficios y su pacto, al igual que el Señor recuerda la buena condición humana y el pacto con su pueblo, recordar es un aspecto esencial de la relación entre Dios y su pueblo. Del mismo modo que Dios recuerda sus promesas al pueblo, el pueblo debe recordar la fidelidad de Dios y responderle con amor y obediencia. Eso es importante, ¿ya viste? Ahora tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que decíamos al inicio. Recuerda que por lo menos cuando hay problemas entre parejas, te dice el psicólogo ahí, el que te está ayudando, y dice, pero ¿qué fue lo que te gustó de tu mujer, de tu esposa antes? Que te llevó a enamorar. Tú tienes que pensar en esas cosas como para reenamorar. Para volver a conquistarla, correcto. Y entonces, y sucede lo mismo con el Señor. O sea, ¿qué fue lo que me atrajo a Dios? O recordar las cosas pasadas que Dios ha hecho, lo que hemos recalcado. El gran amor y la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros hasta el día de hoy, para continuar haciéndolo y para estar firmes, ¿no?, en la promesa del Señor. Dice la cita de la sierva del Señor en El deseo de toda la gente, página 66.
fortaleciendo este comentario, dice, sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente las de la final, es decir, ustedes saben, la última semana del Señor. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se renovará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su Espíritu si queremos ser salvos al fin. Debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Decir que si nosotros queremos contemplar a Cristo, hagámoslo por las escenas finales, ¿verdad? Que esas son las que nos van a comenzar a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, eso. Cómo fue golpeado, cómo fue escupido, las palabras que usaron, y cómo él al final, en su último momento, dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor se entregó voluntariamente por nosotros. Y ese sacrificio, César, no podemos dejarlo en vano. Es interesante que la Biblia no relata la niñez de Jesús, solo relata ciertos aspectos de su ministerio, pero se enfoca bastante en lo que es la etapa final de su ministerio. Amén. Si leen especialmente el libro de Juan, del capítulo 13 en adelante, son las últimas semanas de Jesús, y tiene como 8 capítulos hablando de eso. Mira lo que dice acá, Consejo para los Maestros, en la página 230. Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo Él nos trata, para que su amor y su compasión pueda conmover a otros corazones, y que de otras almas puedan elevarse también alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, hay que aprender, ¿verdad? Hay que recordar, la hermana Juárez lo dijo la vez pasada, nosotros lo hablamos acá, no temamos al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios liberó a su pueblo, ¿verdad? O condujo a su pueblo en el pasado. Sí, recuerden que el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Que ha conducido al pueblo de Israel, a nosotros también. El amor de Dios es tan grande que no nos trata como debemos ser tratados, sino que nos tratan con gran misericordia. El amor de Dios es tan grande que nos lleva como a extasiarnos, ¿no? En esa situación, en esa gran misericordia y bondad, que debemos siempre alabarlo, recordando todos sus beneficios. Amén. Recordemos también que el Señor está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Amén. Y una vez que Él nos perdona, ¿qué vamos a hacer? A comenzar en una vida de agrado al Señor, alejándonos del pecado. Dice en el día viernes, César, sí, la sierva del Señor dice de la siguiente manera manos, bueno, tiene esta cita, Hans Ladonde Deliverance en the Salmo. Ahí va esto, vamos a ver en inglés ahora. Dice la página 178, no alabar a Dios significaría olvidar todos sus beneficios. No apreciar los dones de Dios, únicamente quien alaba no olvida. Pensar en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad, su misericordia y su sabiduría. Amén. Así que entendamos que es alabar, ¿verdad? La Señor dice que no necesariamente no está hablando de Él, no. Es no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Alabémoslo. Ahora, por otra parte, hay personas que dicen, yo en 1900 no sé cuánto hacía tal cosa. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Cómo Dios me ha ayudado, de todas las cosas que me ha dado y cómo me ha traído hasta ahora el 2024, y que aunque estoy en dificultades, así como me ayudó hace años, también lo va a seguir haciendo. Y entonces, eso debemos tenerlo constante. Es interesante que Dios siempre decía algo en el Antiguo Testamento. Dios mandaba algo y decía, porque acuérdate que tú fuiste esclavo de Egipto, recuerda que yo te saqué, recuérdate, y siempre lo recalcaba el Señor, pero lo hace para que no olvidemos que ese mismo Dios poderoso, el que está con nosotros también, nos falta conocerlo. Sí, porque no es que te esté echando en cara lo que Él hizo por ti, sino que recordes cómo Él
usó su poder para sacarte de ahí y que ese poder todavía lo mantiene para seguirte guiando en el presente y en el futuro. Mira lo que dice aquí, palabras de vida del gran maestro. Hemos pecado contra él y somos indignos de su favor. Sin embargo, él mismo ha puesto en nuestros labios las más maravillosas de las súplicas. No nos deseches, no deshonres tu trono glorioso, haz honor a tu nombre, acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo invalides. Cuando vamos a él confesando nuestra indignidad y pecado, él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros. Amén. Qué bien más maravilloso, César. Sí, y ahora el otro párrafo acá del viernes dice: la experiencia de que Dios ha sido misericordioso con él, según Salmo 103, versículo 2, anima al salmista a decir que el Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos, según el Salmo 103, versículo 6. De esta manera, el objetivo final del testimonio personal del salmista y de la alabanza de la misericordia de Dios en su vida es transmitir seguridad a otros acerca de la bondad amorosa de Dios, para que ellos también puedan abrir su corazón a Dios y recibir su gracia salvífica y alabar a Dios. Amén. Y es lo que te digo, si yo alabo al Señor por todo lo que me ha dado, eso va a ayudar a los que me estén escuchando a también acercarse con confianza a Dios si todavía no lo han hecho. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta lección número 7. Recordemos que Dios está ahora mostrándonos a través de este estudio que Él es justo y que Él quiere perdonar nuestros pecados, así como con David, Él puede hacerlo, y que nosotros podamos también no olvidar de los beneficios recibidos por Él. ¿Eh? Estudiemos, ¿verdad? Para la próxima lección. Así es. Estudiemos, profundicemos. Aquí estamos nosotros a grandes rasgos, ¿no? Hablando de lo que es la lección. Pero le animamos para que usted la estudie en su casa, punto por punto, texto por texto, de tal manera que pueda conocer a ese gran Dios y, como el salmista, alabar a Dios en medio de todas las cosas, porque para siempre es su misericordia. Así es. Quiero mandar unos saludos para Jenner Montiel, allá en Nueva Guinea, Nicaragua. Jenner, Dios te bendiga. Jenner contándome que ha aprendido mucho ahora con estos repasos de escuela sabática. Dice que algunas cosas no lo entendía, pero que ahora las ve diferente, y eso es lo que hace el estudio de la palabra. Dios nos abre el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y de esa manera podamos ver la vida del modo como Dios la ve, ¿verdad? Sí, con esperanza. Lección número 8 para el sábado 24 de febrero, sabiduría para vivir con rectitud. Amén. Esa será la próxima lección, Dios mediante. Así es. Vamos a orar entonces, César. Ok, hermano, oremos. Te agradecemos, Señor, otra vez por la misericordia que has tenido de concedernos la vida. Gracias, Padre, porque este mundo es difícil. Sin embargo, tu palabra ha prometido su protección y cuidado en todos nuestros días. Así que, Padre, nuevamente pedimos tu bendición y que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Aunque imperfecto, Señor, rogamos para que termines la obra que un día comenzaste. Bendice a todos nuestros hermanos que nos ven a través de este programa, que puedan aprender, oh Dios, a conocerte a ti a través del estudio de tu palabra. Oh Dios, que tu poder se manifieste en ellos y que pueda llevarnos a una experiencia tal, Señor, de poder alabar tu nombre sabiendo que tu misericordia es para siempre, como decía el salmista, desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias, Padre, porque aunque con dificultades, estamos bien relativamente hablando, porque este mundo, oh Dios, lleno de pecado, hay tantas cosas que tenemos que cuidarnos y solamente estamos aquí por tu gracia y misericordia. Permite, oh Dios, que nuestros nombres continúen en ese libro de la vida, Señor. Borra todas nuestras rebeliones y ayúdanos, Padre, a poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Bendícenos a cada uno, Señor, y a nuestros familiares, porque todos queremos alcanzar salvación y vida eterna, pero también ayúdanos a creer también en ti y a poder dar testimonios ante otros, Señor, para que también te conozcan. Gracias por todo, nos confiamos en tus santas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden suscribirse al canal, denle like, comenten el video de YouTube y compartan, envíen, la verdad, compartan. Especialmente lo compartan
no para que tengamos el montón de seguidores, ¿verdad? Sino para que podamos contar grandes historias en el reino de los cielos, de cómo estos estudios le ayudaron a ustedes a conocer mejor a ese Dios. Y a sus amigos y familiares, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo Escuela Sabática Fácil. Fácil.